reportajes, entrevistas, testimonios, mensajes y más. Un espacio dedicado a ti, mujer. Ayúdanos a resaltar tu vida. Miriam Argueta te da la más cordial bienvenida a tu programa El privilegio de ser mujer. Una vez más contigo en El privilegio de ser mujer. Muy contenta porque Dios nos permite estar en un programa número 15 y vamos a seguir hablando sobre el cáncer de mama. Estamos en el mes en donde se dedican a la prevención del cáncer de mama y tenemos cosas muy interesantes para ustedes. Vamos a ver el reportaje para comenzar. El siguiente reportaje es presentado gracias a Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo. Aunque se reduce en cierta medida el riesgo, las estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en los países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico del problema se hace en fases avanzadas. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra angular en el control del cáncer de mama. La Sociedad Interamericana contra el Cáncer estima que solo en Estados Unidos, para el año 2013, los cálculos para este cáncer son: se diagnosticarán alrededor de 232.340 casos nuevos de cáncer invasivo de seno. Se detectarán aproximadamente 64.640 nuevos casos de cáncer no invasivo. Más de 36.000 mujeres morirán a causa del cáncer de mama. La buena nota es que estas tasas se están disminuyendo gracias a la detección más temprana y mejores tratamientos. Actualmente hay más de 2.9 millones de sobrevivientes de cáncer de seno en los Estados Unidos. Hoy tenemos una entrevista muy bonita que nos consiguió Albita con el doctor Juan Carlos del Cid. Él es cirujano oncológico y nos dice cosas muy interesantes sobre la prevención del cáncer de mama y también nos explica muchas cosas que yo sé que ustedes pueden tener dudas. Vamos a ver lo que nos dice, es muy importante. Hola amigas del privilegio de ser mujer. Hoy nos encontramos nuevamente realizando una entrevista con el doctor Juan Carlos del Cid para seguir ampliando sobre el tema el cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? Sí, el cáncer de mama es la formación de un nódulo o una bolita y es producto de que una célula de la glándula mamaria cambia su forma, cambia su estructura. La palabra correcta podríamos decir es la mutación en su información genética y esto va a desencadenar el proceso o aceleración del crecimiento de la célula de forma desordenada y esto va a empezar a producir o formar esa pelotita. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer? No existen signos específicos para cáncer de mama o si existe la presencia de alguno de ellos no es sinónimo o patognomónico de que exista un cáncer, pero sí es muy importante hacerle recalcar a las pacientes que la presencia de alguno de estos signos o síntomas sea el motivo por el cual deban de consultar con un especialista. Más o menos el 60% de las pacientes se van a presentar o se detectan un nódulo en su seno y ese sea el motivo de consulta. Existen algunos otros signos como la retracción del pezón, cambios en la coloración de la piel de la mama, lo que se le llama la piel de naranja, secreción de material de tipo sanguinolento a través del pezón y en casos ya mucho más avanzados la deformidad del seno porque prácticamente este tumor rompió la piel. Es un tumor que va a sangrar o se va a sobreinfectar. Generalmente en las pacientes mayores de 40 años debería de realizarse una mamografía de forma anual.
En las pacientes menores de 40 años cabe mencionar que lo más importante es que se hagan su autoevaluación. Sin embargo, las pacientes menores de 40 años no se debe de realizar una mamografía, ya que el tejido mamario a esta edad es un tejido mamario muy denso. Esto quiere decir que en las mamografías prácticamente se va a ver blanco, va a ser muy difícil poder determinar o detectar si existe algún nódulo presente en la glándula mamaria y en la mayoría de estos casos se va a requerir de algún otro estudio. Entonces lo recomendable para las pacientes menores de 40 años es su autoevaluación y que acudan con el médico, con su médico tratante cada 2 o cada 3 años, si así fuese necesario. Y el médico tratante va a ser quien le va a indicar si es o no prudente realizar un ultrasonido mamario. Ahora, para todas las pacientes mayores de 40 años sí es obligatorio realizarse su mamografía. Si tengo alguno de estos síntomas que usted mencionó, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo más importante en estos casos es acudir con un médico y específicamente que sea un médico que se dedique a tratar la patología de la glándula mamaria. Los que en realidad tienen mucha experiencia somos los cirujanos oncólogos o los ginecólogos oncólogos, porque nos dedicamos a ver exclusivamente la patología mamaria, ya sea benigna o en este caso, como hablábamos, de cáncer de mama. Entonces es la persona ideal con la que deben de asistir. Por supuesto, en muchos lugares van a acudir, o el primer médico con el que van a acudir es un médico de cabecera. Lo importante es recalcarle a estos médicos que cuando detecten la presencia de una bolita en el seno, es mejor referirlos con un médico que sea especialista y no tratarlos ellos, porque muchas veces se hacen cirugías innecesarias. ¿Cuáles son los tratamientos recomendados, doctor? Lo más importante cuando uno tiene la sospecha de que existe la presencia de una lesión maligna, lo importante es hacerle una biopsia. Existen diferentes tipos de biopsia. Está la biopsia Trucut, que se realiza a través de una aguja cortante. Lo específico de esto es sacar pequeños fragmentos de la bolita del seno y estos se envían a patología. Y el patólogo, que es el médico especialista que observa al microscopio, es quien nos va a decir si existe la presencia o no de células malignas. Está la lesión, la biopsia incisional, que lo que quiere decir es hacer una pequeña herida en la piel y resecar un pequeño segmento de la masa. Y en los casos que sí es recomendable es hacer una biopsia excisional, esto quiere decir quitar la bolita en su totalidad, pero cuando son nódulos menores de 3 centímetros. Esto siempre debe ser acompañado por un estudio transoperatorio. Esto quiere decir que el médico tratante reseca la bolita y se la envía al patólogo, quien haciendo un estudio transoperatorio más o menos 25-30 minutos nos podrá indicar si existe o no la presencia de células malignas. Ya cuando tenemos la confirmación histológica y la presencia de algún tumor maligno, en este caso el cáncer de mama, es cuando vamos a planificar cuál va a ser el mejor tratamiento a la paciente. Esto va a depender mucho de las condiciones propias del tumor. Generalmente, en tumores mayores de 4 centímetros, las pacientes idealmente deberían de ir a quimioterapia. La quimioterapia sabemos todos que es un medicamento que se pone a través de la vena. Ya existen algunos otros medicamentos que son tomados, pero la mayoría o el tratamiento estándar con quimioterapia es un medicamento que se va a administrar vía endovenosa para aquellos tumores muy grandes donde inicialmente no se pueden operar. El objetivo con este tratamiento es disminuir el tamaño y posteriormente llevarlos a la cirugía. La mayoría de las pacientes van a ir a sala de operaciones o van a ser operadas inicialmente. Existen diversos tratamientos, desde las cirugías ultrarradicales, que ya en la actualidad son las que menos se realizan, hasta las cirugías radicales modificadas. Y en la actualidad ya existe el término cirugía conservadora de mama. ¿Qué quiere decir la cirugía conservadora de mama? Es resecar únicamente un segmento de la mama y el contenido de la axila, es decir, los ganglios linfáticos. Esto se hace, por supuesto, en pacientes que califiquen o tengan criterios para ser sometidas a una cirugía conservadora. Háblese de tumores muy pequeños, tumores menores de 3 centímetros y que no tengan carga tumoral, es decir, que no tengan la presencia de ganglios linfáticos muy grandes en la axila, que no estén por atrás
del pezón y la areola, que serían las contraindicaciones para realizar esta cirugía. En los últimos años en oncología se adoptó el término de mastectomía profiláctica. ¿Qué quiere decir esto? Esto está más que todo basado en aquellas pacientes que sí tienen una carga genética importante. Cabe mencionar que más o menos el 4 o 5% de todos los tumores malignos de la economía son hereditarios y del 95 a 96% son multicausales. Cuando nosotros sabemos, ya por estudios genéticos, que la paciente tiene la probabilidad de cursar en algún momento de la vida con un cáncer, la mastectomía profiláctica en lo que consiste es en resecar todo el tejido mamario y conservar el complejo areola-pezón y la piel, la mayor cantidad de piel. En la mayoría de estos casos se hace en pacientes que no tienen ni clínica ni radiológicamente la presencia de un tumor maligno, pero sí tienen por estudios de genética la presencia del gen BRCA1 o BRCA2. Entonces estas pacientes tienen la probabilidad, como les mencionaba anteriormente, de hasta un 90-95% de tener un cáncer en el transcurso de su vida. A ellas se les recomienda hacer este procedimiento. Se realiza muy poco, pero sí está descrito y sí tiene una validez oncológica. En estos casos, lo que se debe hacer es luego resecar el tejido mamario, hacer una reconstrucción inmediata con la colocación de prótesis o en algunos casos con el mismo tejido de su organismo para hacer la reconstrucción o remodelación de las glándulas mamarias que fueron extirpadas. Todo paciente con cáncer psicológicamente se ve afectado. Y recordemos que el seno es una parte estética muy importante de la mujer. Esto va en algún momento a ayudar a su recuperación emocional. No todas las pacientes que son sometidas a un tratamiento radical con mastectomía son llevadas a una reconstrucción. Existen dos tipos de reconstrucción. La reconstrucción inmediata, que es la que se realiza luego de haber realizado el procedimiento quirúrgico, de forma inmediata se va a hacer la reconstrucción, ya sea con tejido propio de la paciente o con algún tipo de prótesis. Y está la reconstrucción tardía, que es la que se realiza 2 años después de haber finalizado el tratamiento oncológico. Por supuesto que esto debe ser realizado por un especialista. En estos casos, nosotros como oncólogos hacemos la resección de la glándula mamaria y su contenido de la axila y posteriormente es el siguiente paso, que es la reconstrucción, debe ser efectuada o realizada por un cirujano plástico. Por supuesto que antes de realizar este procedimiento, la paciente tuvo que haber ido a una cita con el cirujano plástico, quien va a ser el encargado de decirle cuál va a ser el mejor o la recomendación del mejor tratamiento para la paciente. Todas tienen el derecho de ser sometidas a una reconstrucción. Antes existía el inconveniente de que si iban a ser sometidas a radioterapia, que la reconstrucción se hiciera después de haber finalizado la misma. Ya en la actualidad sabemos que el daño que se puede producir por este tipo de tratamiento, háblese de la radioterapia, prácticamente no contraindica el realizar una reconstrucción inmediata o temprana. Las pacientes pueden ir a su tratamiento con implantes o con tejido de su mismo organismo, que no va a suceder absolutamente nada en cuanto a la evolución de la reconstrucción. Todas las pacientes que tengan prótesis no se les puede realizar ni ultrasonido ni mamografía. A veces la misma prótesis nos puede ocultar algún tipo de lesión que de forma temprana o en tamaños muy pequeños pueda ser evaluable cuando no se tiene prótesis. Entonces, lo más recomendable aquí es decir al paciente que si se va a someter a la colocación de un implante, su seguimiento debe ser estrictamente con una resonancia magnética. Y eso es lo que a veces nos topamos con las pacientes que no lo sabían. Y sabemos que una resonancia magnética es un estudio de imagen que es caro. Otra cosa muy importante es decir, el tener prótesis no confiere ningún factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, que eso es a veces a lo que le temen las pacientes. Los pacientes pueden colocarse las prótesis sin ningún problema, sabiendo que esto no tiene ningún factor de riesgo. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Agradecemos sus recomendaciones para el privilegio de ser mujer. Va a ser de mucha ayuda para las mujeres que están viendo este programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas ustedes hacerles hincapié la importancia de la autoevaluación de sus senos. Recomendable por lo menos una vez al mes, sentada, acostada, de pie o incluso cuando estén bajo la regadera. Esto hace que el agua ponga más tersa la piel y podría ser un poquito más fácil de hacer su autoevaluación. Y a toda aquella paciente mayor de 40 años, la importancia de realizar un estudio de mamografía de forma anual. Y en las personas menores de 40 años, ser evaluadas por un especialista y si se requiere en algún momento, la realización de un estudio ultrasonográfico. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes. Qué interesante estuvo la entrevista del doctor. Si se dan cuenta, él nos habla de una operación muy interesante que es preventiva. Cuando se han dado cuenta que la mamá, la abuelita, tiene este problema, ya hay una manera de eliminar, extirpar las mamas, las glándulas mamarias. Y es importante que traten de averiguar si ustedes califican para eso, porque es una forma muy buena de evitar pasar por todo este proceso. Ahora también Albita nos tiene una entrevista con una sobreviviente de cáncer. Ella nos va a contar su testimonio y es Patricia Palma. Vamos a verla. Los siguientes testimonios son presentados gracias a... Nos encontramos con la licenciada Patricia Palma. Bienvenida, licenciada, es un gusto conocerle. Estamos aquí en el programa El Privilegio de Ser Mujer. Háblenos acerca de su testimonio. Fui diagnosticada con cáncer de mama hace unos 3 años y medio más o menos. Me di cuenta por accidente, no tenía ningún síntoma, no tenía ningún dolor. Fui a un masaje y al ponerme boca abajo, ahí sentí cierta presión en uno de los senos. Después de 2 semanas yo ya tenía un diagnóstico, pues a partir de ahí hubo que actuar rápidamente porque el tumor se había ido a la parte interna, estaba para adentro, no era algo palpable por fuera, pero había avanzado hacia adentro, por lo que hubo que hacerme una mastectomía radical muy pronto, ¿verdad? Ya a los 15 días después de la operación empezó el tratamiento de quimioterapia. Originalmente debí recibir 6 quimios, entre 6 y 8 quimios, pero luego cuando ya íbamos por la 8ª nos dimos cuenta que el cáncer había avanzado ya al hígado. Entonces el tratamiento no podía quedarse ahí, sino debía enfocarse entonces al hígado, y los tratamientos se alargaron por 2 años y medio. También el tumor al inicio ya había tomado ganglios del brazo derecho, ya habían ramificaciones, entonces era necesario actuar rápidamente, ¿verdad? Y así fue como lo hicimos. Después de la quimioterapia, pues vino un tiempo de radioterapia, que fue la 3ª etapa de tratamiento. 36 radios, una cada día, todos los días. Siempre pues mi fe puesta en Dios, ¿verdad? En el Dios que todo lo puede y el que hace milagros. Recibí la mejor atención, recibí los mejores medicamentos, todo el apoyo de mi familia que estuvieron ayudándome, apoyándome. Nunca dejé de trabajar. Tomé la decisión desde el inicio, eso no me iba a detener, pero que yo iba a seguir haciendo las cosas que usualmente hacía. Entonces tenía un permiso de mi trabajo de faltar 1 semana al nomás recibir el tratamiento, pero luego ya volvía, trabajaba 2 semanas intensas y luego otra vez tenía el permiso. Mis tratamientos eran cada 21 días. Me permitía, incluso me llevaba mi computadora al hospital y ahí mismo me ponía a trabajar mientras no me mareaba o me daba sueño por la medicina. En 2 semanas yo ya estoy lista de nuevo para irme a mi trabajo. Algo muy importante que debe tomar en cuenta alguien que está atravesando por esta etapa de su vida es que debemos primero informarnos muy bien acerca de la enfermedad. Informarnos acerca del tumor en sí que tenemos, del origen del tumor. También debemos informarnos acerca de los efectos secundarios que puedan tener
los medicamentos o los tratamientos. Cuando ya tengamos todos esos datos, es mucho más fácil porque ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? En mi caso, pues mi médico me había dicho que 15 días después de mi primera quimioterapia se me iba a caer el pelo. Entonces me dio tiempo a buscar una peluca, a buscar algunos tapaditos para mi pelo, ¿verdad? Para mi cabeza más que todo, pero principalmente una peluca, porque yo había tomado la determinación de seguir trabajando y debía mirarme normal, ¿verdad? Entonces la busqué, la encontré y la tenía lista. Por supuesto, eso no quitó el dolor que sentí cuando perdí mi cabello, ¿verdad? O sea, fue un trauma, aunque ya lo sabía, ¿verdad? Pero hubo que tomar la decisión de raparme y estar lista y usar ya mi peluca. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es hacer ejercicio. El ejercicio me ayudó un montón. Hoy puedo contarles de esto, puedo contarles que no tengo ningún dolor, ningún malestar gracias al ejercicio. La enfermedad pasó, gracias a Dios, ya pasó. Y sigo haciendo ejercicio. Ese tiempo no podía hacerlo, pero antes lo hice, estaba preparada físicamente para enfrentar la prueba y luego pues tuve que caminar mucho ese tiempo, caminaba y caminaba, solo podía caminar. Pero ahora ya estoy trotando, ahora ya corro, ya corrí una maratón de 42 kilómetros después de la enfermedad. Patricia Palma nos cuenta con detalles cómo fue su proceso de vivir el cáncer. Y si usted se da cuenta, ella fue muy valiente, pasó por muchas cosas y ella se preparó. Ella estuvo lista con lo que le iban a hacer antes de que se lo hicieran. Ella sabía de qué se trataba y eso es importante que nosotros lo hagamos. Es muy importante que pensemos en prevenir y hay muchas maneras de prevenir. Hay muchas maneras de prevenir lo que hacemos. Hemos estado hablando sobre el ejercicio, que es muy bueno. Ella cuenta que también en su rehabilitación le ha servido mucho la manera de alimentarse y la manera de ejercitarse. También tenemos que tomar en cuenta que para prevenir las enfermedades es bueno tener un cuerpo saludable y mantenerse en forma es parte de ese proceso. Tenemos que tomar en cuenta la edad. Cuando ya estamos algo grandecitas, a veces, aunque no lo parezca, pero podríamos estar siendo abuelitas y a veces creemos que no es necesario cuidarse cuando uno ya es mayor. Pero yo creo que es importante que nos cuidemos toda la vida. Si usted es jovencita, si usted es una señora joven, una madre joven, yo le recomiendo que esté pendiente de su salud, de su alimentación. Ya hemos hablado de la alimentación, hemos hablado del ejercicio, también hemos hablado del descanso. Es importante que descanse, que se tome su tiempo para no hacer nada, para considerar lo que tiene pendiente, lo que tiene que hacer. Y entonces hay muchas cosas que la Biblia también nos muestra sobre la prevención. La salud es sinónimo de vida y la enfermedad es sinónimo de muerte, muchas veces, porque si dejamos que la enfermedad se quede ahí, nos puede llevar hasta la muerte. Así como la salud también nos va a mantener con vida. Y el Señor Jesús nos habla en su palabra de que Él es la vida. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Así es que una de las maneras de tener salud y tener vida es tenerlo a Él, tener a Jesús en su vida. Aunque le parezca muy religioso, aunque le parezca pasado de moda, es una realidad. Y Jesús también habla, cuando Él se encuentra con una mujer samaritana, dice que Él va a un pozo y le va a pedir agua. Entonces ella le dice que, hablan sobre el agua, hablan sobre la necesidad, sobre sacar el agua del pozo, y Él le dice unas palabras que nosotros recordamos siempre. Dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y yo quiero hacer énfasis en lo que es el agua, porque el agua es muy importante para nuestra vida. Si ustedes se recuerdan, 3/4 partes de nuestro cuerpo están formadas por agua, igual que 3/4 partes de la tierra
están formadas por agua. Y todos sabemos que necesitamos el agua para vivir, que en la Tierra es un planeta donde viven los humanos porque hay agua. Entonces tenemos que tomar en cuenta que nuestro cuerpo necesita agua y a veces no tomamos, no le queremos dar agua al organismo. Y Jesús como agua, si usted se da cuenta, cuando llegamos al cristianismo, a la vida, siguiéndole a Él, lo primero que Él hace es bautizarnos, es bañarnos, es limpiarnos de los pecados. Entonces es muy importante la higiene para tener buena salud. Pareciera mentira, pareciera que no es necesario decirlo, pero sí, hay que recordarle a las personas que es necesario bañarse. Es necesario bañarse todos los días, es necesario que lo primero que haga es limpiar su cuerpo. El baño es una forma de limpiarlo. Ir al baño, el baño en general, es un lugar donde nos limpiamos, donde nos lavamos los dientes, donde nos lavamos la cara, nos quitamos el maquillaje muchas veces. Realmente la limpieza tiene mucho que ver con la salud y la limpieza del cuerpo. Limpiar adentro de nuestro cuerpo no solo es tomar agua. El agua cuando entra en el cuerpo limpia los órganos, limpia los riñones, limpia el hígado, limpia el estómago, limpia los intestinos. Tenemos que tomar en cuenta que el agua es útil. Y Él dice, en Juan podemos leer que dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que tomando en cuenta que Él es el reflejo del agua y que Él le lleva a la vida eterna, es como una necedad no tomar agua, no usar agua limpia para limpiarnos, para bañarnos. Tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Yo quisiera recomendarle que cuide su alimentación. Hay cosas muy buenas que ayudan a evitar el cáncer, ayudan a deshacer cuando hay algunos nodulitos en los pechos, tomar vitamina E, por ejemplo. Pero hay cosas malas, por ejemplo, que tomamos y que le damos a nuestro cuerpo que hacen daño. Hay bebidas que se denominan cola. Esa bebida es dañina. Esa bebida, hay estudios donde dicen que puede causar cáncer. Es preparar un terreno para el cáncer. El agua pura es preparar un terreno para la vida y para la salud. Entonces tenemos que evitar, tenemos que saber prevenir, porque es más fácil y más bonito prevenir que lamentar y curar y buscar soluciones. Es más bonito anticiparse. Es más bonito anticiparse porque Dios nos tiene preparada una vida eterna, una vida plena, llena de salud, una vida abundante. Tenemos que considerar cosas también que atraen enfermedades, como por ejemplo el perdón. El perdón es como el agua, que limpia el cuerpo, limpia los órganos y deja un cuerpo preparado para la salud y para el bienestar. En cambio, lo contrario de perdonar, que es mantener el rencor, mantener la amargura, la ira, el enojo, eso es un colchón donde se puede posar fácilmente la enfermedad, donde usted le abre puertas a cualquier enfermedad. Hay muchas enfermedades que llegan y se afianzan a sus huesos, a sus órganos, porque usted tiene un rencor, porque usted no quiere perdonar. Entonces perdonar es como si usted echara agua, como que si lavara, como que si limpiara. Usted deja el terreno listo para la vida, en vez de dejarlo listo para la muerte y la enfermedad, con rencores, con odios. Hay muchas cosas que nos hablan los médicos nos hablan de prevenir, haciendo exámenes, y es muy importante hacer mamografías, hacer ultrasonidos y hacer resonancias magnéticas, aunque nos hablan ellos de la diferencia, que a veces es por el precio, por la dificultad según la edad y según la consistencia, la forma de nuestro cuerpo, que a ellos se les facilita la detección temprana. Pero también usted puede estar en comunión con Dios, estar en oración, ponga sus manos en su cuerpo y diga, yo echo fuera enfermedad, yo echo fuera toda enfermedad. Pero a la vez, de la misma mano,
usted prevéngase, usted toque, examínese, como le dicen ahí, ellos explican. Vaya y hágase sus chequeos y enfréntese con valor. Pero también tenemos el poder de Dios, tenemos el poder para rechazar, para echar fuera y para tomar posesión de salud, de libertad, y sea confiada, sea segura, sea feliz. La felicidad y la alegría le traen salud, la tristeza le abre puertas a las enfermedades, la depresión le abre puertas a las enfermedades. Así es que tenemos la palabra más segura. Lea la Biblia, busque las promesas de Dios, vea lo que Él tiene preparado para su vida y recíbalo y vívalo. Viva la libertad en Dios. Pero si ya la enfermedad le está atacando, pues pelee con ella, sáquela y domínela. La quimioterapia ataca el cáncer y hay una medicina para cada enfermedad. Y donde el hombre, el humano y la medicina no pueden, Dios sí puede. Con la fe usted puede vencer y puede salir adelante, y necesitamos su testimonio para que lo comparta con muchas otras mujeres. Muchas gracias por su atención y no se pierdan el privilegio de ser mujer. Esperamos que el anterior mensaje sea de tu beneficio y que contribuya como un grano de arena para cimentar nuestro camino. Te esperamos la próxima semana con un nuevo programa, El privilegio de ser mujer.